lo único que quiero decir son puntos muy claros. Lo primero que quiero decir es que en un Estado democrático y de derecho, como el que por fortuna tenemos en España, la libertad de opinión y de prensa son principios absolutamente irrenunciables y base de nuestra convivencia. En segundo lugar, que, como he dicho, estamos en contacto permanente con las empresas y evaluando al minuto la situación. Y en tercer lugar, que el gobierno español tiene el deber y el derecho de defender a sus empresas contra medidas arbitrarias y contrarias a derecho. Existe un acuerdo de protección de inversiones entre Venezuela y España y contaremos, como hemos contado siempre, en otros casos que ustedes recuerdan perfectamente, con el apoyo de las distintas instituciones de la Unión Europea. Estado democrático, libertad de prensa, libertad de opinión, defensa de las empresas españolas que operan en otros países, parte de las declaraciones de García Margallo. Recuerda que nos puede escribir @primerapágina si usted tiene algún comentario o pregunta. Seguimos conversando con Kenneth Ramírez, internacionalista, sobre las relaciones Venezuela-España, los últimos incidentes de los últimos días. Y precisamente esta declaración de García Margallo tenía muchísimo que ver con una denuncia, presunta denuncia, sobre una reunión que tuvo el gobierno venezolano con empresas españolas en nuestro país para pedirles que ayudaran a mediar con los medios de comunicación, valga la redundancia, a bajarle un poco las críticas sobre lo que ocurre en Venezuela a nivel internacional. ¿Cómo vemos las relaciones? Ya había hablado de un año difícil. Hubo respuesta por parte de la canciller venezolana. Venezuela se respeta. Ya los espejitos no son transables. ¿Cómo ve usted estas declaraciones? Bueno, cuando nosotros vemos la declaración del canciller español García Margallo, vemos que es una declaración que en estricta línea intenta rechazar esa supuesta reunión, por un lado, que está flanqueado por Federica Mogherini, que es la alta representante para la Unión Europea, como señalando que la Unión Europea estará al lado de España. Eso es importante. En segundo lugar, hay que decir que son declaraciones muy respetuosas. Cuando uno las compara con las declaraciones venezolanas, hay allí un lenguaje distinto. Las declaraciones venezolanas, el comunicado que emite la canciller Rodríguez es mucho más estridente, mucho más altisonante y mucho más irrespetuoso, habría que decir. Entonces, eso hay que señalarlo muy claramente. En tercer lugar, habría que decir que yo no creo que, a pesar de que, bueno, hay versiones encontradas, yo no creo que el canciller español vaya a inventarse un episodio como este, en tanto que tiene tantas empresas implicadas, que esas empresas implicadas cualquiera podría desmentirlo, y además frente a la Unión Europea, con el riesgo de credibilidad que eso tendría para él. Entonces, ese costo tan alto, no creo que el canciller Margallo lo iba a pagar, eso por un lado. Y por el otro lado hay que señalar que del lado venezolano, Venezuela tiene un historial de intentar presionar y por el otro lado utilizar como correos diplomáticos a los empresarios en el entendido, una versión marxista, de que empresarios y gobiernos pasan a ser parte de una misma suerte de burguesía y que en consecuencia yo puedo utilizar a los empresarios en una sociedad plural para tratar de que transmitan mis mensajes o presionarlos. Eso por un lado. Eso se hizo, por ejemplo, con Chevron. El representante de Chevron para América Latina, Al-Mochiri, en el año 2010 fue utilizado como correo diplomático por el presidente Chávez. Por eso digo que hay que tomar en cuenta esto también dentro del historial venezolano. Y en tercer lugar, hemos visto que tras el fracaso de la gira del presidente Maduro por la OPEP para intentar subir los precios del petróleo, Venezuela se ha montado en una suerte de huida hacia adelante. O sea, intentando ya atajar previsibles protestas sociales debido a la crisis económica agravada con una caída del 50% de los precios del petróleo en relación a junio del año pasado, y intentando ya estigmatizar esa protesta como una suerte de parte de planes desestabilizadores, etcétera, con lo cual ha posicionado una política exterior desde hace un mes que intenta ya de alguna manera hablar de planes de desestabilización, que intenta señalar que Venezuela está siendo atacada, y en ese sentido este evento se inscribe perfectamente dentro de esa suerte de huida hacia adelante que ha planteado el gobierno desde hace un mes.
mes. Hemos visto peleas con Chile, hemos visto peleas con Colombia, hemos visto un intento de regionalizar los problemas con Estados Unidos y ahora tenemos el caso de España, que casualmente los sospechosos habituales del gobierno venezolano y con quien siempre tenemos problemas diplomáticos. Entonces, pareciera que todo esto se inscribe dentro de una campaña, más bien para desviar la atención de los asuntos internos, por un lado, y por el otro lado intentando ya estigmatizar cualquier tipo de protesta y de crítica dentro de esos planes estabilizadores donde existirían enemigos internos y externos. Pero no pudiéramos hablar de que realmente existiría, en caso de serlo así, y vamos a pulsar su opinión, que habría una injerencia por parte del gobierno de España de inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela cuando se asegura que no hubo esta reunión, que no ha habido ningún tipo de presión, que España está intentando de alguna manera pues presionar a la liberación de Leopoldo López cuando ya se ha comprobado, según dice el gobierno, su vinculación con las protestas del año pasado. Es que fíjate que lo de Leopoldo López viene después, es la propuesta no de ley. Cuando nosotros vemos cómo vino cronológicamente la actual crisis, tenemos que primero una reunión en Miraflores, después hubo una reunión entre funcionarios diplomáticos españoles en Caracas con el vicepresidente y con el viceministro para Europa, específicamente Calixto Ortega. Después tenemos las declaraciones de García Margallo y por último es que tenemos la propuesta no de ley, con lo cual le suben el tono en España justamente a la diatriba bilateral que existe, como diciendo, si tú intentas presionarme, intentando silenciar, digamos, mis medios de comunicación, yo lo que voy a hacer es poner acento justamente en tu déficit democrático. Entonces, lo que tenemos aquí es que realmente, en principio, España, las declaraciones de Margallo no se inmiscuye en los asuntos internos, pero la propuesta no de ley sí pudiera decirse que de alguna manera hay una injerencia, pero España dice que en el contexto de defensa de los derechos humanos, y empieza el tema de los derechos humanos, la no intervención, la soberanía, jugar allí las controversias que existen a nivel internacional con respecto a estos temas. Subida de tono, también ha habido otras denuncias, vamos a escuchar las siguientes declaraciones, canciller José García Margallo. Respecto a la situación de Juana Chaos, quiero confirmar que existe una orden de busca y captura del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional contra el señor de Juana por un delito de enaltecimiento del terrorismo, el artículo 578 del Código Penal. De acuerdo con las informaciones que se nos han facilitado informalmente todavía por el juzgado, la orden de busca y captura sigue vigente. Una vez localizado de Juana en Venezuela, corresponde al juez Velasco de la Audiencia Nacional la iniciativa para cursar la petición de extradición. La petición se dirige al Ministerio de Justicia, quien la eleva al Gobierno, el cual acordará su transmisión por vía diplomática por este ministerio a las autoridades venezolanas. Puntualizar que a estos efectos que existe un tratado bilateral de extradición suscrito en Caracas el 4 de enero de 1990 entre España y Venezuela. Pero no solo sería de Juana quien estaría en nuestro país, este exdirigente de la organización vasca ETA. Serían alrededor de 21 ciudadanos, esto según denuncias de medios de comunicación. Esto también coloca entonces entre las relaciones Venezuela-España otro punto álgido de esta subida de tono de la que usted hablaba. ¿Cómo afrontar, tiene Venezuela que responder ante esta denuncia? Bueno, si tú te fijas allí en la declaración del canciller español, está hablando de que va a transmitir a través de los canales diplomáticos correspondientes esa búsqueda, digamos, y para que sea extraditado de Juana Chaos. Pero también hay otros temas con otros etarras que supuestamente estarían en territorio venezolano y por eso está puntualizando que hay un tratado vigente entre España y Venezuela al respecto. Sí, efectivamente, creo que el tema de los etarras que están en Venezuela, que por cierto, algunos están producto de parte de un acuerdo entre Venezuela y España en la época entre Carlos Andrés Pérez y Felipe González, que no tendrían ningún problema. Hay otros que sí están siendo solicitados por la justicia española. Esto podría generar también una subida de tono en este año que yo lo auguro controvertido, porque insisto, creo que el gobierno venezolano está intentando huir hacia adelante, está intentando buscar con los enemigos externos tratar de servirse a sus propios intereses electoralistas, que por cierto distan mucho en este caso de nuestros intereses nacionales, porque nuestros intereses nacionales, a ese pueblo que está haciendo cola, creo que le convendría mucho más que aumentara la inversión española y que aumentara inversiones de otros países del mundo, pero con este tipo de problemas que hay ahora, con esta suerte de escándalo que ha salido a la opinión pública, ¿qué capital va a venir a invertir?
O sea, y fíjate que en el caso español podríamos tener inversión en el sector turístico que genera mucho empleo, no solamente inversión en el sector energético, un aumento de inversiones en el sector de telefonía, en muchos sectores que generarían empleo, que pudieran incluso potenciar la producción de alimentos, que pudieran ayudar a ese pueblo que está allí, que está buscando alimentos, que está buscando trabajo, que está buscando mejor remuneración para intentar mejorar su calidad de vida. Ya se nos acaba el tiempo, lamentablemente. A nivel de geopolítica internacional, ya para finalizar, para cerrar la idea, ¿qué tiene que hacer el gobierno de Venezuela entonces con respecto a España? Gran cantidad de ciudadanos venezolanos que viven en la nación ibérica y por supuesto de ellos que han venido a nuestro país. Bien, si salimos dentro del análisis que acabo de hacer, que es el análisis frío y objetivo, que lamentablemente augura más bien un año controvertido, y nos vamos al terreno del deber ser, y tomando en cuenta que nuestros intereses nacionales apuntan a esto que acabo de mencionar, creo que Venezuela debería intentar solventar lo más rápido posible esta crisis diplomática con España. Deberíamos intentar potenciar los lazos bilaterales. Venezuela debería intentar buscar un acuerdo interno, porque eso sería parte de esa normalización de nuestras relaciones con terceros. Vemos a Cuba en este momento negociando con Estados Unidos y normalizando sus relaciones con Estados Unidos. Creo que Venezuela también debería normalizar sus relaciones con todos los países del mundo, sobre todo para intentar potenciar esas salidas económicas que necesitamos. Pero para eso necesitamos un acuerdo nacional que pase por la liberación de los presos políticos, por una nueva gobernabilidad democrática y por cambiar el modelo económico. Si caemos en el terreno de lo que debería hacerse, deberíamos apuntar hacia este camino y no tratar de huir hacia adelante, negar los problemas y buscarnos enemigos externos. Eso es lo que deberíamos hacer. Perfecto, muy agradecida por su tiempo. Placer. Kenneth Ramírez, internacionalista, nos ha acompañado para analizar los últimos impases, las relaciones bilaterales España-Venezuela. Con esta información vamos a la pausa, ya regresamos con muchísimo más de Primero.